título, pero no pasa nada, ¿eh? También vamos a hablar de lo que Andreu nos ha dicho. Bueno, Filadelfia. Esta es una iglesia que no voy a olvidar con facilidad. Y no porque me gusta desayunar por las mañanas una rebanada de pan con queso Filadelfia. Es verdad. Sino porque el fin de semana pasado tuvimos una experiencia Gemma y yo muy interesante. Fuimos a Zaragoza, viaje de ida y vuelta, y estuvimos tanto a la ida como a la vuelta hablando de esta iglesia. Una experiencia singular. 5 horas hablando entre los dos sobre la iglesia de Filadelfia. Con lo cual os puedo decir que la experiencia fue muy positiva. Os animo a hablar con vuestra mujer o con vuestro marido en el coche de Filadelfia o de la iglesia que queráis. Pero sobre todo os tengo que decir que este mensaje no solamente es mío, es también suyo. Ha intervenido en el compartir acerca de esta iglesia. Filadelfia, una iglesia que a pesar de ser pequeña, de poca influencia, como hemos leído en el texto, en castellano se diría de poca fuerza, no es en ningún momento recriminada, sino todo lo contrario, es elogiada. De todas las ciudades, Filadelfia es la que más recibe alabanzas, lo cual es señal de que se las merecía. Y hoy vamos a ver por qué se las merecía. No sé qué opináis vosotros, pero a mí Dios nunca deja de sorprenderme. Su manera de ver y valorar las cosas, su perspectiva, suele ser en muchas ocasiones diferente a la nuestra. Dejadme daros algunos ejemplos. Cuando Dios envió a Samuel a ungir al que sería el rey de Israel, le dijo: yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre. Me encanta también la historia, que seguro la recordáis, de aquella viuda pobre que echó 2 monedas insignificantes en el lugar de las ofrendas. Y cuando Jesús vio, le dijo a sus discípulos: os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el cepillo más que nadie. Algo similar ocurre con el mensaje a la iglesia de Esmirna, que ya se comentó, que siendo pobre el Señor afirmó que era rica. Y la Odisea, de la que hablará el próximo domingo el pastor, que siendo la más rica de todas, afirmó que era la más pobre de todas. Y es que el maestro ni mira, ni cuenta, ni valora como nosotros lo hacemos. En este mismo sentido, la alabanza de Dios a la iglesia de Filadelfia no viene por su importancia, no viene por sus grandes obras que son reconocidas, por sus logros, por su grandeza, sino porque en medio de su debilidad, de su poca fuerza, supo ser fiel a Dios. Y de aquí el título que sí que he escogido para este mensaje, que lo tenéis en el maná: el valor de la lealtad. El valor de la lealtad. Nos van a proyectar un mapa. Mirad, la ciudad de Filadelfia. Bueno, aquí veis los números que corresponden a las iglesias y dónde estaban más o menos situadas, ¿eh? La ciudad de Filadelfia, si la veis en el mapa número 6, se encontraba justo en el centro de la ruta del correo imperial. Era un lugar estratégico de comunicaciones, del norte al sur, del este al oeste. Por allí pasaban
todas las carreteras principales. Los ejércitos de César iban por esa carretera y las caravanas comerciales también pasaban todas por Filadelfia. Sin embargo, era la ciudad de menor población de las 7 que veis aquí. Era la más joven de todas, porque fue la última que se construyó, era la más joven de todas. Estaba considerada ya por aquel entonces como la puerta hacia el este, por su ubicación fronteriza. Ella estaba situada en la frontera con el mundo bárbaro. Así que su ubicación la convirtió en un centro estratégico de difusión, en primer lugar, de difusión de la cultura y del idioma griego. Y tal vez por esto la puerta abierta a la que hace referencia el texto tenga que ver con la oportunidad de influenciar no solamente con la cultura y la lengua griega las regiones del este, sino la gran oportunidad que para la Iglesia representaba ser esta puerta hacia el este, es decir, de difundir los valores de la fe cristiana. Yo creo que esto hizo sin duda de la Iglesia de Filadelfia una iglesia misionera. Filadelfia significa el que ama a su hermano. La historia de su fundación es una historia de lealtad y de devoción. Os lo explico muy rápidamente. Átalo II Filadelfia, que así se llamaba, mandó construir esta ciudad para su hermano Eumenes II, que era el rey de Pérgamo, un poquito más arriba. Estamos hablando del 189 antes de Cristo. Se creía que Eumenes, el rey Eumenes de Pérgamo, había muerto asesinado y Átalo, su hermano, fue nombrado rey en su lugar. Pero luego se descubrió que no había muerto. Y a pesar de las presiones de los romanos para que Átalo continuara siendo el rey porque era su predilecto, éste renunció a la corona en favor de su hermano y mandó construir una ciudad, Filadelfia, como prueba de su lealtad y amor hacia él. De ahí que signifique amor de hermano. Mira, Filadelfia se construyó sobre una meseta al lado del río Hermos, en una zona altamente sísmica. Todavía hoy es altamente sísmica. De tal forma que esta ciudad joven fue destruida en varias ocasiones por completo debido a terremotos y a las continuas réplicas que había en aquella zona, con lo cual la población vivía atemorizada y había optado, fijaros hasta qué punto vivía atemorizada, que había optado por vivir en tiendas fuera de la ciudad. No vivían en la ciudad, vivían en tiendas fuera de la ciudad porque tenían miedo que se les cayeran las piedras desquebrajadas por los terremotos. Es curioso, si os fijáis en el versículo 12, es curioso que en la promesa a esta iglesia el ángel del Señor dice: y nunca más saldrás de allí. Yo creo que esto los debió de tocar mucho, porque estaban siempre fuera. Vivían en tiendas de campaña fuera de la ciudad. Mirad, a pesar de haber sido destruida en varias ocasiones por terremotos y vuelta a levantar en tiempos de Tiberio, que hubo un gran terremoto, y después de Vespasiano, que hubo otro gran terremoto, a pesar de esto, a pesar de su debilidad en su ubicación sismológica, hoy Filadelfia sigue siendo una ciudad en su lugar original y se la conoce con el nombre de Al-Asahir. William Barclay, al respecto de Filadelfia, dice lo siguiente, interesante. Dice: mientras que todas las demás ciudades que veis aquí cayeron cuando los turcos y el maometismo inundaron Asia Menor, Filadelfia se mantuvo en pie. Durante siglos fue la única ciudad cristiana libre en medio de una tierra no cristiana. Fue el último baluarte del cristianismo asiático. No cayó hasta mediados del siglo XIV y hasta este día de hoy hay un obispo y se cuenta con más de 1 millar de cristianos en esta ciudad, en la ciudad actual.
Dice Barclay, con la excepción de Esmirna, las otras iglesias están en ruinas, han desaparecido, no existen. Pero Filadelfia sigue enarbolando hoy en día la bandera de la fe cristiana. La promesa dada a esta iglesia sigue siendo hoy una realidad. Fijaros en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Filadelfia llegó también a ser muy conocida por algo que me hubiera gustado probar. Fue muy conocida por producir vinos de calidad. Su tierra volcánica hizo de la vinicultura un negocio próspero. Los romanos les gustaba beber el vino que se producía allí y en estas rutas comerciales que tenían siempre exportaban el vino. No os debe de extrañar que el dios pagano al que se rendía culto allí, sabéis, os podéis imaginar quién era. Dionisio, ¿sí? Sí, el dios de vino, Dionisio. Debía ser una ciudad muy alegre, ¿eh? En el siglo V después de Cristo se conocía esta ciudad como la pequeña Atenas, pues era notable en toda la región por sus numerosas festividades religiosas, sobre todo la del vino, y sus muchos templos. Mirad cómo empieza el mensaje a esta iglesia en el versículo 7, si tenéis la Biblia abierta. Comienza reconociendo a Cristo como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Este es el único versículo en todo Apocalipsis donde se describe a Cristo como el santo, un título propio de Dios. En esta introducción se está reconociendo a Jesucristo con los mismos atributos que Dios: santo, verdadero o auténtico, es decir, completamente íntegro, y en tercer lugar, soberano. La llave representa la autoridad, la soberanía sobre todos los asuntos del reino. El que tiene la llave de David, dice el texto, se refiere a un pasaje que se encuentra en Isaías 22, que no vamos a leer. El que tiene la llave, en este caso Cristo, es el único que abre, dice el versículo 7, y ninguno puede cerrar. Cierra y ninguno puede abrir. Sin duda esta forma de presentar, esta forma singular de presentar el mensaje que el Señor tiene para esta iglesia de Filadelfia era sumamente importante, sumamente importante. Y entenderéis por qué. Mirad, la comunidad de creyentes vivía en un contexto de oposición, donde los falsos judíos, a los que el texto los identifica como la sinagoga de Satanás, cuestionaban la autoridad y el mesianismo de Jesucristo. Así que el mensaje introductorio enviado a esta iglesia es rotundo. Les dice, Cristo no solamente era el Mesías, sino que es el auténtico Dios soberano, con la autoridad para decidir quién entra en su reino y quién no entra. Yo creo que estas palabras debieron de infundir una gran seguridad y firmeza a aquella comunidad de creyentes en medio de una tenaz persecución. Hablaremos un poquito más. Si tengo que resaltar algo, a mí me gusta siempre ser muy práctico, ver cómo podemos aplicar la palabra, que es viva y eficaz, a nuestra vida diaria. Si tengo que resaltar algo de este mensaje a esta iglesia, buscando una aplicación contemporánea para nosotros, yo destacaría 3 conceptos, 3 palabras, que al final de la mañana seguro que vais a memorizar. Y el que no se quedará aquí repetirá toda la sesión. Estas 3 palabras son lealtad. A ver, repetir conmigo, vamos a empezar a memorizar. Lealtad, oportunidad y resistencia. Lealtad, oportunidad, resistencia. Primero, lealtad. Sin duda un valor por el cual esta iglesia es específicamente alabada y reconocida. Fijaros versículo 8.
Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Lealtad. Una cualidad que desafortunadamente está en desuso. Hoy la lealtad es cuestionable, puede negociarse y cambiarse cuantas veces sea necesario a conveniencia. Es un valor efímero, con fecha de caducidad. Su alcance está limitado a mi voluntad y mis deseos. Sin embargo, Séneca afirmaba que la lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano. Y Alfonso X el Sabio decía: lealtad es cosa que dirige a los hombres en todos sus hechos, para que hagan siempre lo mejor. Esto me recuerda a la historia de un hombre, Daniel, y de sus compañeros. Seguro que recordáis la historia. Su lealtad les guió en todos sus actos, en todas sus decisiones, en un contexto adverso y de privación de libertad. Por lealtad se negaron a beber y comer la comida del rey. No sé si lo recordáis, no os voy a contar toda la historia, pero por lealtad se negaron a beber y a comer de la comida del rey. Por lealtad se negaron a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, lo cual les llevó a ser arrojados en un horno de fuego. Por lealtad, Daniel se negó a cumplir un edicto real que le impedía durante todo un mes adorar a Dios y que le llevó, como se negó por lealtad, a ser arrojado ¿a dónde? Al foso de los gatos, de los leones. Estas tres negaciones nos hablan de un carácter, y esto explica lo que es la lealtad, nos hablan de un carácter que es incapaz de renunciar a sí mismo, incapaz de ir en contra de sus principios e incapaz de contentar a los hombres antes que a Dios. La lealtad requiere de la voluntad constante de mantener nuestros compromisos y valores hasta el fin. Ciertamente, hemos de reconocerlo, hoy vivimos bajo una fuerte presión ideológica. Se ve en todo, hasta en la política. Muchos de nuestros valores y creencias son cuestionados. Ponemos en juego nuestra identidad a cambio de ganancias. También. Ceder a esta presión social, en el ámbito que sea, político, comercial, personal, ideológico, de valores, ceder a esta presión es perder nuestra coherencia, es ser desleales. Sucumbir ante las presiones y romper nuestros compromisos con lo que creemos es atentar contra nuestra integridad y, lo voy a decir más gordo, a nuestra lealtad a Cristo. Jesús fue muy claro al respecto. Si te avergüenzas de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de ti. Dejadme haceros alguna pregunta. ¿Qué compromisos crees tú y yo, ¿Qué compromisos crees que has de mantener en tu vida para no perder tu propia coherencia? Para no perder lo que tú eres. ¿Qué compromisos has de mantener hasta el fin? Otra pregunta. ¿En qué crees que Dios te está pidiendo a ti que le seas fiel y que no renuncies? ¿En qué te lo está pidiendo? Seguro que hay ya vocecitas en vuestra cabeza. ¿En qué te está pidiendo Dios que seas fiel y no renuncies? No renuncies a esto, por favor. Lucas 16, versículo 10. En él leemos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Yo lo voy a parafrasear al revés. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo más. Hermanos, en muchas ocasiones, lo que nos parece poco o insignificante, bueno, aquí nadie se dará cuenta, una pequeña deslealtad,
puede terminar por arruinarnos la vida. Lo que pensamos que es poco. Los hombres y mujeres de la comunidad de Filadelfia, a pesar de no ser muchos, de no contar con mucha fuerza, influencia, capacidad o recursos comparables a las otras 6 iglesias, supieron mantener hasta el final algo que dependía exclusivamente de ellos mismos: su lealtad a Dios, a los valores y enseñanzas de Cristo. Se negaron a renunciar a ello. Aquella pequeña comunidad sin duda fue acechada, amenazada y perseguida por esta sinagoga de Satanás. Más aún, fueron expulsados de la sinagoga por aquellos falsos judíos judaizantes, y ahí se marcó el inicio de la ruptura entre la sinagoga y la iglesia cristiana definitiva. Aquellos judíos judaizantes que negaban la fe cristiana y que estaban convencidos que al final de los tiempos, esto creían ellos, basándose en el Antiguo Testamento, que al final de los tiempos los paganos se arrodillarían ante ellos como pueblo escogido que eran. Esto decían aquellos judíos. Y lo cierto es que el mensajero del Señor los conforta a los creyentes que habían sido expulsados, perseguidos y expulsados. Los conforta, los fortalece y les confirma que no serán ellos los que se arrodillarán, sino precisamente aquellos que les persiguen se postrarán a sus pies. Versículo 9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor giró la tortilla. La lealtad, por tanto, no depende de lo que tengo o dejo de tener. Si tengo mucho o tengo poco. No depende tampoco de las circunstancias, si vivo bien o vivo bajo persecución. La lealtad se forja en el interior y crece hasta consolidar o conformar un carácter auténtico que se expresa en todo cuanto somos, hacemos y decimos. Una persona leal no es aquella que suma actos puntuales o aislados en su haber, sino aquella que hace de esta virtud un estilo de vida continuo y permanente. No significa ser perfecto, pero hace un estilo de vida continuo y permanente, tal y como hizo la iglesia de Filadelfia. No era perfecta, pero fue alabada. Alguien dijo, me gusta esta frase, no sé dónde la he sacado, yo creo que era de Pronzato, pero igual me equivoco. Alguien dijo, me doy cuenta que la talla en la vida cristiana no se da en los grandes hechos, decisiones o retos, sino en la fidelidad continuada del día a día, en la rutina de la cotidianidad. La lealtad de la iglesia de Filadelfia tuvo un resultado, tuvo como resultado una gran oportunidad. Y esta es la segunda palabra. La primera era, ¿cuál? Lealtad, si no lo repito todo, Lealtad. La segunda palabra, oportunidad. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oportunidad, o dicho de otra manera, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Jesús dijo, sé fiel y sobre mucho te pondré. Oportunidad, sé fiel y sobre mucho te pondré. La ubicación estratégica de la ciudad de Filadelfia, como hemos dicho anteriormente, la puerta de Oriente, y el hecho de que habían sido expulsados de la sinagoga, creó una oportunidad sin precedentes para ellos. La iglesia de Filadelfia se convirtió clave en el movimiento misionero para la expansión del Evangelio. Es interesante constatar cómo a veces lo que nos parece negativo,
los problemas y desafíos pueden convertirse en oportunidades, es decir, en puertas abiertas. Es cierto que nuestra manera de afrontar aquello que nos reta puede ser una oportunidad para crecer, pero también para menguar, para salir de nuestro círculo de confort o quedarnos atrapados en nuestras limitaciones. La respuesta de los filadelfios fue clave y por ello fueron reconocidos. Supieron visualizar cuál era esa gran oportunidad, la puerta abierta, y entraron por ella, la asumieron con todas sus consecuencias. Dejadme haceros un par de preguntas. ¿Sabes cuál es tu puerta abierta? ¿Cuál es tu oportunidad en tu propia vida? ¿O todas tus puertas están cerradas? ¿O ves una puerta abierta? ¿Cuál crees que es la puerta abierta? Esto sería interesante. Yo os animo en los grupos que he lanzado esta pregunta, que lo discutáis. ¿Cuál crees que es la puerta abierta que esta iglesia tiene en esta ciudad? El símbolo de la puerta es muy usado en toda la Biblia. Aquí nos podríamos pegar todo otro sermón. Pero básicamente, por hacerlo simple, nos invita a una cosa, a cruzar el umbral. Una puerta nos invita a cruzar el umbral. Y generalmente esto significa entrar en un lugar nuevo y salir de otro, o viceversa, salir de un lugar para entrar a otro nuevo, cruzar el umbral. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué has de dejar atrás, salir, que te impide seguir avanzando? ¿Que te impide descubrir nuevas dimensiones en tu vida, en tu relación con Dios? ¿Qué te está atando que no te deja crecer en tu intimidad con Dios, en tu propio crecimiento personal, como líder, en lo que es tu misión o en lo que es tu profesión? Desgraciadamente hay muchas personas que sufren dos tipos de síndrome: el yo no sirvo y el yo no puedo. Primero, el síndrome yo no sirvo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero esto no les limitó para cumplir su misión. Hermano, no te creas tampoco que renuncies a ocupar el lugar que te toca en la vida, en tu familia, en tu profesión, en la iglesia. El valor personal ni lo dan los títulos, ni la cuenta bancaria, ni la posición que ocupamos, sino la dignidad que cada uno de nosotros tenemos en Dios como criaturas únicas y singulares. Es cierto, todos somos siervos inútiles, pero a la vez todos somos útiles y estamos llamados a ocupar nuestro lugar. El segundo síndrome, no sé cuál es peor de los dos, el segundo síndrome que nos puede impedir seguir avanzando y entrar por la puerta abierta es el yo no puedo, que generalmente significa yo no quiero. Yo no quiero. La mayoría de lo que acontece en nuestra vida son por nuestras decisiones o por no tomar decisiones. Decide dejar atrás lo que te impide avanzar. Es una decisión. No digas no puedo. No caigas en este síndrome. Decide dejar atrás lo que te impide avanzar. Suelta aquello que te ata, que te limita, que sabes que no te deja ser lo que tú estás llamado a ser, que te esclaviza, que te hace sentir y ser la persona que realmente no eres. La gran noticia que aún no nos hemos creído es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tenemos fuerza, en Él somos libres, en su gracia Él ha roto ya todas nuestras cadenas, todas, absolutamente todas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Dejar atrás, salir del lugar que nos limita para entrar por esta puerta abierta de oportunidad que casi siempre significa crecimiento y descubrimiento. Y este es nuestro reto, salir de lo que nos limita para entrar en aquello que nos abre un nuevo horizonte. Me gusta una frase de Goethe que decía: cualquier cosa que puedas hacer o soñar, comiénzala. El atrevimiento contiene en sí mismo genio, poder y magia. Oportunidad es, por tanto, toda experiencia, toda puerta abierta que te lleva más allá del umbral de tu comodidad, que ensancha tu horizonte, que te hace penetrar en nuevos lugares. Si nunca traspasas tu propio umbral, perderás la oportunidad de descubrir algo nuevo y de dejar atrás algo que no te sirve. Y la vida pasa rápido, no te lo pienses mucho. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es la puerta abierta en tu vida personal? ¿Cuál crees que es la puerta abierta para nosotros como iglesia? Tercera palabra. A ver, vamos a repasar. La primera, ¿cuál era? La segunda. ¿Y la tercera? Resistencia. Que nos habla de firmeza, de solidez, de consistencia. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La promesa de que serían guardados del versículo 10 implicaba la responsabilidad de retener. A veces pensamos que las promesas solamente son promesas, lo son, pero a veces también tienen implicaciones. En este caso era la responsabilidad de retener. Y esta palabra retener es muy interesante, porque no significa simplemente guardar o conservar, como nos puede parecer. En el contexto bíblico, retener significa desarrollar y multiplicar. Es como la parábola de los talentos, para que lo entendamos. No se trata de guardar lo que hemos recibido enterrándolo en un lugar seguro. Si recordáis, el siervo útil y fiel de la parábola de los talentos no fue el que conservó lo que había recibido, sino aquel que lo gestionó y lo multiplicó. La puerta que Dios nos abre en la vida, juntamente con todas y cada una de sus promesas, más todos los recursos, dones y talentos que nos ha repartido de forma individual y colectiva, implica la responsabilidad de usarlos. Pero es difícil retener aquello de lo que no somos conscientes. Y aquí a veces es el problema. No ser conscientes de lo que tenemos. Antes de poder traspasar la puerta abierta que Dios abre para nosotros, o de poder apropiarnos de las promesas que nos pertenecen, así como de usar los talentos y los recursos que ya disponemos, hemos de ser conscientes de todo ello. Y ser conscientes no es solo reconocerlo con palabras, es apreciarlo y es utilizarlo. Es entender el valor y la responsabilidad que implica haber recibido nuestra oportunidad. Otra pregunta para pensar. ¿Eres consciente de todo lo que tienes? ¿Eres consciente de lo que Dios te ha dado a ti personalmente? El apóstol Pablo fue consciente de su puerta abierta, de su oportunidad, de lo que Dios le había dado, y por ello y durante toda su vida peleó todas y cada una de sus batallas, corrió para ganar, no para perder, y terminar la carrera, y guardó con lealtad la fe que le había sido revelada.
Al final de su vida pudo decir estas palabras que a mí me gustaría también decir cuando llegara al final de mis días, que espero que falte mucho, si Dios quiere. Segunda de Timoteo 4, dijo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos llamados a obtener la corona que nos está esperando y que Cristo ya ha ganado para nosotros. Ya la ha ganado para nosotros. El mensaje de esta carta a Filadelfia termina con estas palabras, y con estas también terminaré yo. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A pesar del desprecio de aquellos falsos judíos que los habían expulsado de la sinagoga, aquellos fieles creyentes de Filadelfia, la bendición que acabamos de leer les garantiza, aunque habían sido expulsados, les garantiza que tendrán un lugar en el templo de Dios. Serán establecidos como una columna firme, con estabilidad, inamovible. Nunca más tendrán que salir fuera. Nadie podrá separarlos de la comunión íntima con Dios. Y no solamente esto, sino que recibirán un triple nombre. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo, que significa propiedad, identificación y reconocimiento. Pertenecemos a Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios y recibiremos en el día de la revelación el nombre que Cristo tiene reservado de manera especial para cada uno de nosotros. Recordemos las tres palabras juntos, ¿vale? Lealtad, oportunidad, resistencia. Vamos a saber si la sabemos decir al revés. Resistencia y lealtad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor os bendiga.